Vamos a comenzar entonces. Bien, vamos a hacer entonces resolver algunas preguntas, ¿no?, de los exámenes, y que de alguna manera, ustedes saben, en un examen lo primero que nosotros debemos hacer cuando nos colocan una pregunta, primero no es necesario, digamos, fijarnos bien primero en las respuestas, ¿no? Porque lo primero que hacemos es leemos, ¿no? Tolerancia a la glucosa, y después nos vamos a las respuestas. Yo creo que lo más importante es que ustedes entiendan bien la pregunta. Después de que entienden bien la pregunta, tienen que ir a las respuestas. ¿Cuánto es el tiempo que les dan para resolver una pregunta? ¿Cuántas preguntas tiene el examen? ¿Cuál es el tiempo entonces por cada pregunta que les deja? ¿Mm? ¿Han calculado o no? Tienen que comenzar sabiendo esos datos que parece que no fueran importantes, ¿verdad? Pero sí es importante, porque ustedes cuando empiecen a resolver las preguntas se van a quedar en una pregunta donde van a dudar la respuesta. Y eso les va a consumir tiempo. Entonces lo primero que tienen que hacer es leer rápidamente las preguntas. Si están seguros y saben la respuesta, márquenla. Si no, dejen a la siguiente. Pero ya saben que están dejando una, tienen que calcular el tiempo que les va a llevar eso. ¿De acuerdo? O sea, eso es lo más importante. Ustedes tienen que calcular su tiempo. Cuando yo les preguntaba a algunos de vuestros compañeros que han dado el examen, muchos decían, me faltó tiempo para resolver las preguntas. Entonces, eso es lo más importante que ustedes tienen que saber, calcular el tiempo que van a requerir para leer y para poder responder. Muy bien, entonces, esta es una pregunta en relación a la diabetes, la pregunta es, ¿cuál es el rango normal, ¿no es cierto?, de un paciente en lo que es el test de tolerancia a la glucosa, 2 horas después de haber finalizado la prueba? Se supone que para que se le haga la prueba de tolerancia a la glucosa, la persona tiene que estar en ayunas de 8 a 10 horas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una pregunta que podría de repente derivar de esta otra pregunta es, ¿cuál es el tiempo que necesitan para que una persona a la cual ustedes van a diagnosticar diabetes esté en ayunas? De 8 a 10 horas. Entonces, ¿cuál es vuestra respuesta? ¿Cuál es la glucosa normal? ¿Cuál es el valor de la glucosa normal? Hay rangos, ¿sí o no? ¿Cuál es el rango normal de la glucosa en ayunas? De 70 a 100. ¿Ya? De 70 a 100 es el rango normal de la glucosa. Entonces, si yo tengo una persona que tiene más de 100, pero menos de 126, estamos hablando de ¿qué? Glucosa alterada en ayunas. Esa es la definición. Glucosa alterada en ayunas. Y si yo tengo una glucosa en ayunas más de 100 o igual a 126, hablamos de una probabilidad de diabetes, ¿no? 50% de chance que esta persona tenga diabetes. Si yo le repito otro examen en otro momento, otro día, y me vuelve a salir igual o más de 126, ya confirmo la diabetes. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, eso es importante. Esos valores son importantes que ustedes conozcan antes de enviar a una persona al test de tolerancia a la glucosa. Muy bien, entonces la persona ha hecho de 8 a 10 horas de ayuno, se supone que no ha hecho dieta, ¿sí o no? Cuando ustedes van a enviar a una persona al test de tolerancia a la glucosa, la persona ya sabe, pues, ¿no? Hoy me van a descartar diabetes. ¿Qué hace la persona? Dieta, se empieza a cuidar. ¿Sí o no? Claro, se cuida, pues dice, me van a hacer este examen, no voy a tomar gaseosa, no voy a comer en exceso dulces, chocolate. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando tengan una persona a la que le van a hacer... ¿Para qué se hace el test de tolerancia a la glucosa? ¿Cuál es el objetivo?
¿Cuál es el objetivo del test de tolerancia a la glucosa? Diagnosticar diabetes. Ese es el objetivo. Diagnosticar diabetes. Si ustedes quieren utilizar una prueba de laboratorio para confirmar su diabetes, le van a pedir un test de tolerancia a la glucosa. Entonces la pregunta es, ¿a qué personas le van a pedir un test de tolerancia a la glucosa? A las personas que tengan glucosa de ayuno alterada. Número 1. ¿Cuándo decimos que es glucosa de ayuno alterada? Cuando la glucosa en ayunas está más de 100 y menos de 126. Esa persona tiene que pasar a test de tolerancia a la glucosa. En algún momento, ¿no es cierto? Entonces, esta persona pasa al test de tolerancia y se supone que el test de tolerancia, ¿en qué consiste? En administrarle glucosa anhidra. Ya viene preparada una solución en polvo, se tiene que disolver, pero no solo en agua, a veces le damos jugo de naranja, ¿no? ¿Por qué? Porque la glucosa anhidra es amarga, aunque parece que también es demasiado dulce, pero a veces le ponemos un poco de limonada, ¿no? Para que pueda tolerar. Y la persona entonces toma la glucosa anhidra y hay que esperar 2 horas para hacer la lectura. Se supone que le han pedido una glucosa basal, ¿no es cierto? Esa es la de ayunas. Entonces la pregunta es, en interpretación, pasaron 2 horas, como dice ahí, ¿qué dice la pregunta? El rango normal, o sea, ¿cuánto es normal? O a partir de cuánto la glucosa se considera normal 2 horas después de haber tomado la glucosa anhidra. Menos de 140, exacto. Esa es la glucosa normal, menor de 140. Entonces, ¿cuál será la respuesta ahí? A, B, C, D o E. Si es menos de 140, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La C. Menos de 140. Menos, ¿qué quiere decir? 139, 138, 137. ¿Ya? Menos de 140. De 140 a 199, ¿cuál sería la interpretación? Intolerancia a la glucosa. Y mayor de 200, diabetes mellitus. Sin embargo, ustedes van a ver que en algunos exámenes, cuando no les pongan entre 80 y 120, pues no les van a poner pues ese valor a veces, ¿no es cierto? Puede ser ya 140, 139, 135, pero les pueden poner inclusive 70, les pueden poner 90. Nosotros hemos visto en las personas que tienen resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Es un exceso en la producción de insulina. Tal es la cantidad de insulina que la glucosa, después de que se le dosa, después de haberle dado la glucosa anhidra, baja. Entonces eso se llama hipoglicemia por una hiperglicemia. Y eso está relacionado al aumento de la producción de insulina. Yo puedo a este paciente dosarle glucosa con insulina. ¿Sí o no? Le puedo dosar glucosa con insulina. Y voy a encontrar entonces una insulina tan alta que va a hacer que la glucosa baje. ¿Ok? Pero entonces ya estoy hablando de cuando la glucosa es por debajo, digamos, de un valor de 50, ya hago de hipoglicemia. Entonces la mayoría de los pacientes con riesgo a una tolerancia, digamos, anormal, no van a tener valores que lleguen a 50. Ustedes han escuchado hablar de lo que se llama insulinomas, ¿no es cierto? Son tumores que producen insulina. Entonces hay personas que tienen la glucosa normal, en algún momento tuvieron la glucosa un poquito alta, y nosotros dosamos insulina y glucosa y sospechamos que las personas o el paciente puede tener un tumor que le produce una glucosa baja cuando hacemos, no el test de tolerancia,
sino cuando le damos una carga de glucosa, cualquier, digamos, tipo de alimento, y en esos pacientes sí podemos sospechar. Entonces, la respuesta es la C. Muy bien, miren entonces ustedes, ¿cómo es lo que nosotros podemos determinar? Ya lo habíamos dicho. ¿Cuál es la respuesta? Entonces la respuesta normal es de 80 a 120. ¿Por qué? Porque a las 2 horas es menos de 140. Y si ustedes ven, en ninguna, ¿no es cierto?, de las respuestas está pues el valor que diga menos de 140. ¿Qué pasa si acá aparecía 139? ¿Es normal o no? Claro, es normal. Entonces vean, simplemente por encima de 140 como límite inferior, hasta 199, por eso van a ver acá dos valores, miren. Esto se define como intolerancia con diferentes valores. Y esto también es intolerancia, ¿sí o no? Pero con diferente valor. ¿Por qué es intolerancia? ¿Dónde está la diferencia entre este y este? ¿Hay alguna diferencia? Sí, que el límite inferior es 125, pero el superior, ¿no es cierto?, es 140, que vendría a ser prácticamente casi normal. Actualmente, las nuevas guías que van a salir, inclusive, miren, la glucosa en ayunas, que hemos dicho que es de menos de 100, van a bajar a menos de 95. O sea, glucosa normal va a ser menos de 95. Y hay algunas escuelas que dicen, no, mejor digamos menos de 90. Entonces, existen ahorita discusiones entre los grupos, los gurú que llamamos, ¿no?, aquellos que son los padres de la diabetes, desde el punto de vista endocrinológico. Cada vez que asistimos a algún congreso internacional, están estos expertos y médicos famosos, ¿no?, que han durante años investigan diabetes y van cambiando conceptos, que están encontrando, por ejemplo, un diabético, antes de que le diagnostiquen intolerancia a la glucosa y todo lo demás, ya tiene complicaciones macrovasculares, imagínense. O sea, ya tiene alteración en las arterias, tiene aterosclerosis. Por eso es que cuando se le diagnostica diabetes, ya ustedes van a ver cuando les hacen una ecografía Doppler, si quieren tómenle una tomografía a las arterias del cuello, ya van a encontrar estrías grasas. ¿Ok? Entonces, para terminar esta parte, hemos dicho, a las 2 horas es normal cuando es menos de 140. Si es de 140, ¿no es cierto?, a 99, se habla de intolerancia a la glucosa. Entonces, ¿cuándo yo digo que una persona tiene intolerancia a la glucosa? Cuando después de haberse le hecho un test de tolerancia a la glucosa, ¿de acuerdo? O sea, para que hablemos de alguien que es intolerante a la glucosa, tienen que hacerle el test de tolerancia. Porque ustedes van a encontrar que hay otra persona que puede venir y le piden glucosa 2 horas después de que coma, ¿sí o no? Eso se llama glucosa postprandial. No es igual a intolerancia a la glucosa. ¿De acuerdo? Pues les pueden poner otra pregunta en ese sentido. Entonces, miren, cuando hacemos un test de tolerancia, nosotros interpretamos de esta forma. Esta es la forma correcta de interpretar. No interesa si la glucosa está en 130, 120, 129, pero no debe bajar de cuánto. ¿Cuándo hablamos de hipoglicemia? Después de haberle dado el test de tolerancia. Cuando baja por debajo de 50. 50 para abajo se habla de hipoglicemia. ¿De acuerdo? Por eso es que está escrito así, hipoglicemia. Cuando llega a 50 ya se habla de hipoglicemia. Si yo tengo un diabético, ya diabético confirmado, en el diabético hipoglicemia es menos de 70. ¿De acuerdo? Pero la pregunta no dice en un paciente diabético, dice cuál es el rango normal en el test de tolerancia a la glucosa. No estamos hablando de un diabético, sino de una persona a la que le vamos a diagnosticar diabetes. Y entonces,
Cuando yo digo que esta persona no tiene intolerancia ni tiene diabetes, cuando la glucosa después de las 2 horas es menos de 140. ¿Y cuándo decimos que es diabético? Cuando es más de 200. 201, 200, 200, 200 y es diabetes, porque ¿qué dice acá? Igual. ¿De acuerdo? A ver, un caso clínico. Un paciente de 45 años que presenta glucosa en ayunas, recuerden, entre 118, ¿es normal? No. Y 135. O sea, 2 veces le han hecho este examen. ¿Este de acá es normal? No. ¿Este? Tampoco. Ok. ¿Cuál sería la conducta a seguir? ¿Qué hacen? ¿Qué le piden? Le inician el tratamiento con insulina, le repiten el examen en un mes, le dicen, no, si usted ya es diabético porque acá salió pues 135 y tengo que dar hipoglicemia anteoral, le pido una hemoglobina glicosilada, le solicito la tolerancia oral de la glucosa. ¿Qué opina? Hay que confirmar, pero ¿cuál es tu diagnóstico, pues? ¿Qué diagnóstico vas a confirmar si no me has dicho un diagnóstico? Ya, él dice, la primera posibilidad diagnóstica es una diabetes. ¿Por qué? Ok, ¿pero tiene síntomas? Lo primero que tienen que ustedes saber es si el paciente tiene síntomas. Ya, no se olviden. Una pregunta así, lo primero, síntomas más una glucosa más de 126, tu posibilidad es 80% que sea diabetes. Pero nadie te va a preguntar así, pues el paciente con poliuria polidipsia, ¿no? A veces hasta el guachimán sabe la respuesta, ¿no? No necesitas dar un examen de ENAM, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Ya, de acuerdo con lo que me dices, tiene esta glucosa anormal en ayunas, pero tiene otra glucosa más de 126. Entonces la probabilidad de que sea diabetes es más de un 80%. ¿De acuerdo? ¿Qué le piden? Test de tolerancia oral a la glucosa, le piden hemoglobina glicosilada. A ver, ¿quiénes dicen iniciar tratamiento con NPH? ¿Le iniciarían? No. Pero hay personas que inician tratamiento. Yo recibo pacientes con hipoglicemia severa. Le dicen, ¿sabe qué? Hágase su examen en un mes, si sale igual, o le empiezan hipoglicemiantes orales. ¿Quiénes dicen solicitar una hemoglobina glicosilada? No está estandarizado en el Perú. Si ustedes revisan los laboratorios, sin decir nombres, los laboratorios, digamos, de mejor prestigio, que tienen el ISO 3000, 4000, 10000 en el Perú, ninguno de los 3 laboratorios, sus valores son iguales. O sea, ninguno está estandarizado. Ustedes se van a dar cuenta, el laboratorio X, que es de prestigio, dice glicosilada normal para ellos de tal a tal. El otro laboratorio de prestigio dice de otro valor, o sea, ninguno te dice menos de 6.5. Muy bien, ya lo dijeron. ¿Qué hay que hacer? Un test de tolerancia a la glucosa. Porque ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Glucosa alterada de ayuno, recuerden, porque no le han hecho el test. ¿Ya? ¿Cuándo se diagnostica diabetes? Cuando tienen 2 exámenes en diferentes días mayor o igual a 126. No se olviden. Si acá nos hubieran dicho 128 y el diagnóstico está hecho. Muy bien, entonces vamos a revisar los criterios diagnósticos. ¿Ya? Además, ¿saben qué? Cuando al paciente ustedes le dicen, señor, probablemente usted sea diabético, el paciente se cuida. No toma azúcar, no come un día, en ayunas, total. Tú le haces el test y lo demás y te va a salir casi otra vez normal. O sea, siempre hacen trampa a los pacientes. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Por eso al paciente, doctor, soy diabético. No, mire, probablemente es una posibilidad, pero tranquilo, usted siga consumiendo, coma nomás lo que come, no haga dieta. No, pero ya empecé a hacer dieta. No, no se preocupe. Coma como usted come, no tiene que hacer dieta. Porque si tú le dices, sí, va a ser diabético, el paciente se va a cuidar. Después le haces el examen, sale normal. El paciente se va y no aparece sino después de años, ya con una complicación por la diabetes.
Eso es lo que pasa. No, usted tuvo diabetes por estrés. Diabetes emotiva. Nosotros los médicos somos los campeones en poner ese diagnóstico. Es cierto, eso es cierto. Somos nuestros primeros enemigos. Muy bien, entonces, criterios diagnósticos. Ok, sí, en realidad hay mucha controversia. Lo que pasa es que desde el punto de vista de clichés ahora, ¿qué es el cliché? Yo soy el grupo de trabajo a nivel mundial que lidero la IDF. No, yo soy el grupo europeo. No, yo soy los americanos. Entonces, cada grupo de investigación de diabetes quiere resaltar, porque es así, pues la naturaleza humana es esa, ¿sí o no? Como humanos, nosotros siempre queremos resaltar sobre otra persona, porque somos humanos, es nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Que para un grupo sí existe la prediabetes y otros dicen que no existe la prediabetes. ¿De acuerdo? Entonces, si tú vas a ver, incluso hay editoriales que van publicando en revistas, el Diabetes Care o cualquier otra, incluso la IDF. Entonces, incluso actualmente hay lo que se llama el CODI, o sea, hay reuniones internacionales de prediabetes. ¿Ya? La última que hubo fue en Argentina hace 2 años. O sea, en Latinoamérica se van reuniendo cada 2 años lo que es prediabetes. Y algunos dicen intolerancia. Entonces, para resumir, la prediabetes agrupa dos tipos de alteraciones de la glucosa. La glucosa en ayunas alterada y la intolerancia a la glucosa. ¿Ya? Esas dos situaciones se denominan prediabetes. ¿De acuerdo? O sea, la prediabetes se refiere en términos simples al test de tolerancia de glucosa alterada y a la glucosa en ayunas alterada. Esa es la prediabetes. Muy bien, entonces criterios diagnósticos. La hemoglobina glicosilada mayor de 6.5. Sí, sí es un criterio que le sirve a los norteamericanos porque en el caso de ellos está validado. Toda persona que se somete a un test de tolerancia en Estados Unidos es registrada. Y toda persona en la que hay duda diagnóstica, le piden para confirmar hemoglobina glicosilada. Pero no sirve para, digamos, trabajos epidemiológicos grupales. O sea, ¿cuándo tú vas a pedir una hemoglobina glicosilada? Cuando tengas duda del test de tolerancia, cuando tengas duda de la glucosa en ayunas. Pero no reemplaza, no reemplaza. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Es la glucosa oxidada, ¿no es cierto?, que está por por un enlace no covalente enzimático ligada a la hemoglobina del glóbulo rojo. ¿El glóbulo rojo cuántos meses vive? 3 meses y medio. Después se muere. Entonces la glicosilada simplemente te dice que los 3 últimos meses ha tenido glucosa alta, nada más. Si tú le añades, esta persona tiene mamá diabética, esta paciente o paciente es obeso, tiene hipertensión, tiene una glucosa alterada en ayunas que llegó a 125, le han hecho un test de tolerancia, salió 199, o sea, un animal que tiene 3 patas, una cola, dice, wow, ¿qué le falta para ser perro? ¿La otra pata? Y si su glicosilada está en 6.4, 6.5, ¿es diabético o no? Es diabético, o sea, ya no tienes que dudar. Por eso, es que estos test no se pueden utilizar para campañas de despistaje. O sea, el diagnóstico es individualizado. Pero en nuestro país no utilizamos la hemoglobina glicosilada como diagnóstico. ¿Por qué? Porque no está estandarizado. ¿Ya? No está estandarizado. Muy bien, entonces hemos dicho 2 glucosas en ayunas, más de 126, de 8 a 10 horas de ayunas. La otra, el test de tolerancia, que ya lo hemos revisado, con una carga de glucosa anhidra, disuelto en 200 cc de agua, ¿no? Le echamos a veces un poquito de limón. La pregunta es,
Actualmente se utiliza para el test de tolerancia, porque ustedes van a escuchar en algunos laboratorios, a los 30 minutos, ¿no? A los 60 minutos, a los 90 minutos y a los 120 minutos. Ya no se usa eso. Nosotros, por lo menos en el hospital donde trabajamos, hemos logrado que cuando pedimos test de tolerancia a la glucosa, les toman solo 2 veces. En ayunas les dan la glucosa anida y a las 2 horas les llaman y les vuelven a tomar. Ya no sirve hacerle a los 30, 60. Si tú quieres hacer un estudio epidemiológico, si tú quieres ver cómo va la insulina, porque incluso se dosa insulina a los 30, a los 60, tanto glucosa como insulina. Para trabajos de investigación sirve, pero para diagnóstico no. Entonces la pregunta es ¿por qué? El test de tolerancia es para adolescentes, para adultos y para ancianos, ¿sí o no? No hay variación. Lo que pasa es que si tú le pides al adulto, al niño o al anciano, a los 30, a los 60 y a los 90, existen factores que alteran la absorción de la glucosa. Por ejemplo, el anciano ya no tiene tantas células que produzcan ácido anhídrico. Ya no va a absorber la misma cantidad de glucosa que una persona joven. Y si no absorbe la misma cantidad, entonces no va a verse expresada en la sangre esa absorción mayor. Personas que por A o B tienen gastritis y toman alguna medicación durante algún tiempo, también. Y sin que tengan enfermedad. Nosotros somos diferentes. Uno puede tener un hermano gemelo, ¿sí o no? ¿Pero son iguales? No, no son iguales. Por más que coman lo mismo, se alimenten de lo mismo, no son iguales. Cada uno va a reaccionar de manera diferente. Entonces la absorción de alimentos entre dos personas es diferente. Imagínense entre gemelos idénticos es diferente. ¿Cómo será entre personas que ni siquiera se conocen y no tienen relación familiar? Hay variación de absorción. Y eso se han hecho en estudios, por eso cuando se estudiaba a los 30, 60, por eso se van a dar cuenta por qué no se utiliza a los 30, a la hora, a las 2 horas, no, ya eso ya no es válido. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, entonces vamos a seguir. Entonces, para recordar, ¿no es cierto? A ver, si tenemos cualquiera de los siguientes criterios, ojo, estamos diciendo, este criterio de hemoglobina glicosilada. Ahora, en una pregunta les pueden poner, pues, miren, persona que tiene probablemente diabetes con factores de riesgo, tiene una glucosa de 120, un test de tolerancia de 198, así, se pone así, pues, con una glicosidad 6.5, ¿es diabético o no? Prácticamente es diabético, ¿no es cierto? Entonces, a veces las preguntas se las van a poner así. Entonces, si tenemos cualquiera de los siguientes criterios, una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, con una glucosa en ayunas ya mayor de 126, o un test de tolerancia mayor de 200, y el paciente no tiene síntomas, se debe repetir el examen para confirmar el diagnóstico. Ahora, de todas maneras, yo creo que lo que hay que pedirle para confirmar el diagnóstico, conteniendo todo esto, ¿no es cierto? De repente le pido solamente una glucosa en ayunas, pero ya teniendo esto de acá, yo creo que ya no se debe repetir, ¿no? O sea, ya el paciente prácticamente ya es diabético. Pero ¿quién es el que te va a obligar a repetir? A veces el paciente. Entonces, ¿a dónde voy? Yo creo que ya no se debe repetir, ¿no? Ya el paciente con glucosa más de 126, tienes 2 criterios diagnósticos. Salud. ¿Qué dice acá? En ausencia de hiperglicemia y descompensación, los criterios del 1 al 3, este y este, se deben confirmar pidiendo una prueba un día distinto. O sea, que no haya hiperglicemia. Pero si tú ya tienes hiperglicemia, entonces el paciente prácticamente ya es diabético. ¿De acuerdo? Pero les van a poner así en el examen. En el examen les van a poner, ¿se debe repetir el examen? No, ya no se debe repetir el examen, ya es diabético. Esa sería la respuesta, pero no les van a poner así, pues. Les van a poner, el paciente no tiene diabetes, el paciente no cumple los 3 criterios, pero no les van a poner esto así, les van a poner 6.4.
125, 199, ¿ya? Así les van a poner el examen. Entonces, ¿pero para qué? Porque van a caer. Entonces, ¿qué haría con este caso si no tiene hiperglicemia? De repente repetir, porque ¿qué pasa si le repito y me sale en 140, 150? Ya confirmo la diabetes. ¿De acuerdo? O sea, no les van a poner pues así, sería muy fácil una pregunta así. Ahora, miren, un paciente que no tiene síntomas, ¿ya? No tiene síntomas, pero tiene un criterio positivo y el otro negativo. Se debe repetir la prueba que está alterada. ¿De acuerdo? Entonces, miren, por ejemplo, lo que les digo, si yo tengo un paciente con hemoglobina glicosilada igual a 6, ¿es normal o no? La hemoglobina glicosilada normal es de menor de 5.5%, por si acaso. La hemoglobina glicosilada normal es menor de 5.5. Y la hemoglobina glicosilada anormal es mayor de 5.5 hasta 6.4. Por si acaso, ¿eh? ¿Ustedes saben a cuánto representa la hemoglobina glicosilada 6.5 en valores absolutos de glucosa? A 120, para algunos, porque algunos dicen que es 30 o 35, o sea, un 1% de hemoglobina glicosilada equivale a 30 o 35 miligramos por decilitro de glucosa. ¿Ya? Un 1% de la hemoglobina glicosilada equivale a 30 o 35 miligramos por decilitro. Si la hemoglobina glicosilada normal es de 4.5 a 5.5, para partir por un concepto simple, ¿a cuánto estaría representando? ¿Ah? Entre 70, ¿no es cierto? 70 a 100. ¿Sí o no? De 70 a 100, que es la glucosa normal, equivale a una glicosilada de 4.5 a 5.5. Si yo les digo hemoglobina glicosilada de 6.5, súmenle pues al valor máximo que es 100, 30 o 35. ¿A cuánto equivale entonces si yo les digo 6.5 de hemoglobina glicosilada? 130 o 135, ¿sí o no? A ver, ¿a cuánto equivale 8.5 de hemoglobina glicosilada? Es fácil, a ver, si 6.5 es igual a 100, 7.5 es igual a ¿cuánto? 130 o 135, ¿sí o no? Y 8.5, súmale pues 30 o 35, será 180, ¿ves? ¿Sí o no? Entonces 6.5 es 130 o 135. Por eso es que se utiliza la hemoglobina glicosilada para confirmar, pero no para diagnóstico. Se confirma el diagnóstico. Una pregunta, ustedes tienen en el Perú 3 métodos de diagnóstico para diabetes. ¿Cuál escogen? ¿Glucosa basal, test de tolerancia o la hemoglobina glicosilada? Lo primero, la glucosa. Glucosa basal. Si la glucosa basal sale en 200, ya está el diagnóstico. No necesitan hacer un test de tolerancia. Porque el que tiene 200 ya tiene síntomas. ¿Ya? Tienen que asociar dos cosas, síntomas y valor de glucosa. Ustedes saben a partir de cuánto de glucosa en la vena el paciente tiene síntomas. Cuando es más de 180. Cuando la glucosa es 180, el paciente ya tiene síntomas, tiene polidipsia, cansancio y empieza a perder peso. Cuando sale más de 250, ya tiene poliuria.
por si acaso. Eso es el dintel en el riñón. ¿Ya? Y esto les digo porque se han hecho estudios viendo miles de pacientes. Pero no todos los pacientes van a actuar igual. Por eso es que la diabetes pues no es una enfermedad general. O sea, no hay diabetes, hay diabéticos. A ver, para despejar dudas. La hemoglobina glicosilada, por eso es que es un examen que está en tercera línea, ¿de acuerdo? No se utiliza, a ver, ustedes no van a hacer diagnóstico de diabetes con hemoglobina glicosilada de arranque, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada es el reflejo de la glucosa de los 3 últimos meses. ¿Qué pasa si es un paciente que le dijeron que era diabético, y eso lo van a ver, que era diabético hace 5 años? El señor se asustó, le llegó a 300 la glucosa, y después hizo dieta y se normalizó, y así ha estado, con dieta. Va a la consulta, y tú le tomas una glucosa, y sale pues 121, ¿no? Ya, tú le pides hemoglobina glicosilada. Si tiene 121 de glucosa, ¿ustedes creen que la hemoglobina glicosilada va a salir en 7, en 8? Si se ha cuidado, va a salir normal. Entonces, la hemoglobina glicosilada que le has pedido no te está confirmando la diabetes, pero te la descarta. No. Por eso es que la hemoglobina glicosilada sirve para seguimiento, para control. Ahí sí la pregunta. La hemoglobina glicosilada es el mejor parámetro ahorita de control de la diabetes. El Congreso Internacional de Adiper, ¿ya? Y ahí se habla de la variabilidad de la glucosa, un monitoreo de un aparato que te ponen, y en un diabético van a ver cómo varía su glucosa desde la mañana hasta la noche. Es como un holter en lo que es la presión arterial. Y actualmente se han hecho estudios y tampoco la glucosa sube, baja, esa variación en relación al control y a las complicaciones. ¿Qué han encontrado? Y eso es lo que dijo el doctor González de Argentina, que vino, dice el que más trabaja en Latinoamérica, junto con otra doctora colombiana, lo que es la variación de la glucosa con un aparatito que te colocan ahí. Pues al final se ha dicho, hay nuevos marcadores para ver cómo se controla la diabetes, que ese aparatito alterado cuando ves epidemiología y mortalidad, no hay correlación. O sea, todavía no tenemos otro examen mejor que la glicosilada. Entonces, miren este ejemplo, la hemoglobina glicosilada está en 6%, ¿está normal? No, no está normal pues. Entonces, si la glucosa es en 130, ¿qué le vas a repetir? ¿La hemoglobina glicosilada o la glucosa? La glucosa, claro, porque ya está cumpliéndose un criterio diagnóstico, más de 126. Pero si al repetir la prueba sale normal, suponte que la glucosa, esta glucosa de acá, sale menos de 126, ¿qué tienes que hacer? Repites la prueba, pero no repites. O sea, tú sabes que el paciente no tiene una glucosa normal, ¿sí o no? No está sano, pero tampoco le estás haciendo el diagnóstico de diabetes. Entonces, ¿qué debes decirle? Señor, vaya a su casa y siga con su vida normal y venga en 3 meses. No, tienes que empezar a tratarlo. ¿Con qué lo vas a tratar? Dieta y ejercicio. Señor, sabe que usted tiene un alto riesgo para diabetes, tiene que mejorar la dieta y hacer ejercicio. Pero no se estrese, todavía no está diabético, pero vuelva en 3 meses. ¿Qué le vas a pedir en 3 meses cuando regrese? La glucosa basal. Si esta glucosa basal sale más de 100, menos de 126, le repites la prueba. ¿No es cierto? De repente sale 180. O sea, ¿a dónde voy? No a todos le van a pedir pues hemoglobina glicosilada. ¿De acuerdo? Porque ¿qué va a pasar con este paciente en los 3 meses? ¿Se ha cuidado, sí o no? ¿Sí o no? Entonces probablemente la glicosilada salga baja. Entonces ya no escoges la hemoglobina glicosilada, sino que escoges el test de tolerancia a la glucosa. Porque vas a forzar o sea, con el test de tolerancia a la glucosa, ¿qué estás haciendo al darle la glucosa? Estás estimulando la producción ¿de quién? De la insulina. ¿De acuerdo? Con la glicosilada solo mides la cantidad de glucosa. Con el test de tolerancia, ¿qué ves?
la glucosa y también mides la insulina. Claro, si le pides dosaje de insulina, al final pues aumentas el costo, que sería lo ideal. Y ahí hablamos del HOMA, ¿no es cierto? Lo que se llama resistencia a la insulina. Pero ese no es el objetivo, porque cuando tú estés con tu paciente en el consultorio, en donde estés, no hay pues para dosar insulina, no va a haber laboratorio. Muy bien, a ver, un paciente de 45 años, ¿no es cierto? Miren, ¿por qué hablamos de 45 años? ¿Por qué no 35? ¿Por qué 55? ¿Por qué estamos poniendo ejemplos de 45 años en relación a la diabetes? La diabetes tipo 2, que es la mayor cantidad de diabetes que ustedes van a ver, generalmente está comenzando a los 45 años. Algo pasa que la mayoría de los pacientes que empiezan su diabetes comienzan a esa edad. Entonces, si ustedes quieren ver la edad como factor de riesgo, sí, la mayoría de los pacientes con diabetes empiezan a los 45 años. O sea, hay dos picos, 45 y el otro es el grupo de 65 años. Muy bien, entonces miren, en este caso, 45 años de edad, ¿la glucosa es normal o no? 118 y 135. No es normal. Sus glucosas en ayunas normales deben ser menos de 100. Pero aquí tiene este de acá, está elevado, que me dice que es diabético. Este no está elevado al rango, pero me dice que el paciente tiene glucosa anormal en ayunas. Y en dos oportunidades diferentes. ¿Cuál es la conducta? Ya habíamos dicho. Dar NPH, hipoglicemiantes, iniciar la dieta, test de tolerancia a la glucosa, hemoglobina glicosilada más el test de tolerancia a la glucosa. ¿Le dan NPH? No. Hipoglicemiantes, dieta, no. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Diagnosticar, ¿no es cierto? No le han puesto un diagnóstico, no han descartado ¿qué cosa? Diabetes. Entonces, por obvias razones, le tienen que hacer un test. Ya hemos dicho por qué le tienen que hacer el test, ya hemos hablado de la glicosilada, ¿sí o no? Ok, a ver, un paciente asintomático presenta dos análisis de sangre rutinarios. Miren las glucosas, 132, 130. ¿Cuál es la conducta o la actitud correcta? La primera pregunta ¿es diabético o no es diabético? Es diabético. No tiene síntoma, pero tiene dos exámenes de glucosa mayores de 126. Ya es diabético. Pero doctor, si yo no tengo ningún síntoma. ¿Se le pide una curva de glucosa para diagnóstico? No. ¿Se inicia tratamiento con antidiabéticos orales? ¿Se inicia tratamiento con insulina NPH? Se le dice, señor, no, está usted estresado, vaya a hacer nomás su casa, venga en un año, le vamos a volver a hacer el examen. O ya es diagnosticado y hay que dar el tratamiento con dieta. Ya es diagnóstico, recuerden, glucosas mayores de 126.